sino que además es una persona que pertenece a una familia que ha marcado la historia argentina. Es hijo de Jacobo Timerman, un periodista que marcó la historia del periodismo argentino. Es hermano, o era hijo, o era, no sé cómo se dice en pasado o en presente, cuando la gente fallece, pero de Héctor Timerman, ex canciller en la época de Cristina Kirchner, que murió hace poco en condiciones muy dolorosas. O sea, tiene a la Argentina marcada en la piel, no solo porque es argentino, sino porque vivió intensamente todo lo que pasó en la Argentina en las últimas décadas. Y además es financista, con lo cual tiene un involucramiento, es muy interesante siempre escucharlo. Así que primero lo saludamos, Javier, un gusto que estés de nuevo en Radio Con Vos en este programa. Gracias. Buen día. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo andás? Gracias por... Bien, ando bastante bien y quería escucharte un poquito tus reflexiones sobre el acuerdo al que llegó el gobierno con los acreedores externos y también pensar un poquito el futuro en base a esto. Mira, yo creo que obviamente es muy positivo llegar a un acuerdo. La cuestión ahora, y espero que no nos pasemos los próximos meses, semanas discutiendo si había que haber llegado a este acuerdo antes, después, durante... Hay un acuerdo, este es el acuerdo. Ahora bien, cuando uno firma un acuerdo generalmente es porque cree que el futuro va a ser mejor. Y lo que debería pasar ahora es que la Argentina debería buscar la forma de capitalizar este acuerdo, que es no otra cosa que atraer inversiones y atraer flujos hacia la Argentina. Una de las características de esta crisis, una de las cosas que va a ser recordada, más allá de la tragedia sanitaria en la que está envuelto todo el mundo, es la liquidez y la cantidad de dinero que se ha emitido en el mundo de proporciones únicas. Eso tal vez sea, después, como dije, de la crisis sanitaria, lo más resaltante de todo lo que está pasando. Y ese dinero y esa liquidez y toda esa masa monetaria, lo que nosotros deberíamos esperar es que parte de eso nos ayude a nosotros a salir de esta crisis. Es imposible, Ernesto, y yo estaba escuchando algunos de los comentarios de algunas de las personas que hablaban antes, es imposible salir de esto sin crecimiento. No hay números que den, no hay números, es imposible. Si uno dice no, porque el déficit, entonces ajusto acá, ajusto allá, y corto acá, y pongo un impuesto más, no se puede salir de esta crisis, ningún país puede salir de ningún tipo de crisis de esta naturaleza únicamente ajustando variables que no incluyan atraer inversiones nuevas. De eso se va a tratar la discusión a futuro. A ver, Javier, quiero volver un poquito atrás. Me resulta muy interesante lo que decís, pero volver atrás, pues no nos pasemos meses discutiendo cómo fue la negociación, pero 2 minutos. ¿A vos te pareció que fue buena la negociación? O por lo menos, sin ser taxativo, tu mirada sobre cómo fue la negociación, ¿cuál es? Yo creo, a mí me hubiese gustado que la negociación hubiese sido más rápido. Yo creo que las cartas estaban bastante echadas desde el primer momento. Creo que el gobierno sabía más o menos cuáles eran los números y los acreedores también sabían cuáles eran los números. Se podría haber llegado a esto tal vez en forma más rápida y ahorrarle al país y a las expectativas de la gente tiempo. Pero vuelvo a repetir, me parece un poco irrelevante ahora. Lo que hay que lograr es que este acuerdo no se transforme en una decisión de los acreedores, de decir, ¿saben qué, muchachos? Firmemos acá, denme mi guita, yo me voy y no quiero aparecer nunca más en la Argentina, uno de entusiasmo. De eso se trata. Si vos no lográs ese entusiasmo de los inversores, no sirven estos acuerdos realmente, porque ¿en qué te vas a beneficiar? Vos sabés que yo estaba pensando y analizando estos números. Vos sabés que, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, más rica del mundo, más poderosa del mundo hoy es Amazon. Amazon perdió plata 10 años. 10 años perdió plata. Se fundó en el 94 y hasta el 2004 no ganó plata. O sea que si no la financiaban, no existía hoy Amazon. Amazon existe porque un tipo tuvo una buena idea y alguien estuvo dispuesto a financiarlo. Y lo mismo pasa con los países. Si no nos financian, a todos los países le pasa lo mismo. No funcionamos. Entonces lo que hay que hacer ahora es esforzarse para traer esos capitales a la Argentina. Mostrarle al mundo que nosotros tenemos oportunidades de negocios acá
y que vale la pena venir y ayudarnos a crecer, y de esa manera, porque a la gente no, o sea, sí, cuando la gente piensa, los inversores piensan en una inversión, no están pensando, bueno, en el déficit lo van a bajar un poquito y no, están pensando en si a largo plazo la Argentina va a salir adelante. Y lo mismo con las inversiones en la economía real. Entonces, Javier, déjame hacerte una pregunta que con todo el tiempo que vos estás hablando se me aparece todo el tiempo. Porque hay un tema que es muy difícil en lo que vos planteás, porque este es un gobierno que tiene que ver en gran parte, no toda la coalición, pero la coalición, la parte mayoritaria, tiene que ver con las tradiciones del progresismo en la Argentina. Y las tradiciones del progresismo se parecen más a el anuncio de expropiación de Vicentín o a la campaña contra Edesur que a una política agresiva de captación de capitales. Es decir, se siente más cómodo con lo primero que con lo segundo. Yo me doy cuenta que es un debate que es necesario, porque lo primero es parte de los problemas de Argentina, cómo funcionan las empresas acá. Lo segundo es realmente la única manera que Argentina salga, pero cómo se hace para conjugar esa tradición con esta necesidad. Y vos estás cerca incluso afectivamente de lo que es el Frente de Todos por vía de tu hermano, no digo que políticamente, pero me doy cuenta que estás más cerca de eso que de lo que fue el macrismo. Y quería escucharte reflexionar un poco sobre ese dilema. ¿Cómo hace para el progresismo para establecer una estrategia de captación de capitales? O el progresismo argentino o latinoamericano o lo que sea. Creo que ahí hay un nudo, ¿no? Sí, mira, yo no sé, yo organicé algunas reuniones con Alberto Fernández cuando era candidato e inversores, y las reuniones siempre terminaron de forma muy fructífera, y los planteos que él hacía le parecían a los inversores muy razonables. Yo creo que el problema argentino no es tanto las políticas, porque como decía Emanuel, que estuve escuchando atentamente, hizo un gran economista, hemos tratado un poco todo, ¿no? Todo, hasta lo que dijo Emanuel que habría que hacer, que es eso de ir por sector, también lo tratamos. Fueron los famosos planes de competitividad que hacía Cavallo, ¿se acuerdan? Entonces, hemos tratado de ir por un lado, hemos tratado de ir por el otro, y no nos ha ido bien. Y yo creo que parte de la razón por la que no nos ha ido bien es porque políticamente nunca logramos esos acuerdos. El problema nuestro es político más que otra cosa. Yo les pregunto a ustedes, imaginémonos una situación donde ahora, después de la firma de la deuda, algunos economistas más de centro, otros más de izquierda, algunos afiliados al PRO, otros hacen un viaje para presentar la nueva Argentina. Vos sabés, imagínense la repercusión que eso tendría. Necesitamos aumentar la credibilidad. Entonces, el Frente de Todos, sí, es una coalición, pero hay un gobierno, y ese gobierno me parece que tiene o tendría la capacidad para implantar ciertas políticas que tienen que ser de coalición. Lamentablemente el mundo ideal no existe, y hoy la Argentina tiene que mostrar señales de que va a ir por un camino, y que ese camino es un camino de apertura hacia el mundo, inteligente, estoy de acuerdo, inteligente, pero de apertura hacia el mundo, porque si no nos vamos a poder financiar, y no vamos a poder financiarle a la gente las cosas que se necesitan. Porque yo a veces pienso y digo, cuando muchos se oponían al acuerdo con los acreedores y decían, no, bueno, nosotros no queremos tomar más deuda, pero no es la deuda, uno no arregla el problema de la deuda para tomar más deuda necesariamente. Se arregla también para que las empresas puedan tomar más deuda, para que la gente, eso nos llega a todos, nos llega al tipo que quiere abrir una pyme y necesita un crédito, llega a todos. Entonces yo creo que en el Frente de Todos hay un consenso sobre cómo proceder, por eso Alberto Fernández estuvo juntando con gente, por eso también creo que hay que terminar de demonizar lo que es el Frente de Todos. Yo no estoy tan convencido que es Cristina la que dice no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Yo me parece que hay mucho de pelea política, chicana política, porque las cosas que hay que hacer me parece que hay no, bueno, concepto. Pero hay elementos concretos que por momentos son en este camino que vos proponés disruptivos. Lo de Vicentín es un hecho claro, como cuando además ni siquiera expropiás, anunciás una expropiación. Después la manera en que se agita el tema de Sur, no el problema, y probablemente
no ninguna de las soluciones probables, que todas están abiertas, pero la manera en que se agita hace que mucha gente diga, el mismo impuesto a la riqueza, que es un impuesto justo, pero la manera en que se propone hace que mucha gente se radique en el exterior. Entonces, y yo no estoy abriendo juicio, digo, este tipo de cosas son disruptivas respecto de lo que vos planteás como una estrategia de captación de capitales, ¿no? No, estoy de acuerdo, Ernesto, pero yo a veces pienso y pregunto si no es más el debate interno que las políticas. O sea, lo de Vicentín es una discusión si fue bien ejecutado o mal ejecutado por el gobierno, pero no me parece algo que bien explicado sería una tragedia para los inversores mostrar lo que estamos haciendo, porque me parece que era una situación muy particular y que no demostraba que el gobierno tenía una ambición expropiadora. Ahora, el debate político que hubo atrás de eso te asusta. Si vos sos un inversor afuera y ves cómo del otro lado te dicen sos un chavista, ese grado de irresponsabilidad en el debate político, que no le echo la culpa a un lado o del otro, digo que existe en la Argentina, que es una dinámica, claro. Tóxico. Es totalmente tóxico. Javier, Gustavo Grave te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Timerman? Buen día. Le hago una consulta, teniendo en cuenta lo que uno ve a diario en la Argentina, que es muchas veces, dale, pateemos la cuestión para adelante, después vemos. ¿Qué posibilidades hay que este acuerdo, que supuestamente hay que empezar a pagar la parte importante a partir de dentro de 4 años, sea en realidad más sí, pateamos para adelante y en 4 años el que venga que vea qué sucede? Mira, estamos hablando realmente de cifras que si nosotros no podemos lograrlas, fracasa cualquier plan. O sea, si nosotros en 4 o 5 años no podemos producir 10.000 millones, pero ni siquiera eso, no podemos lograr que nos financien, de que nuestro mercado de capitales haya crecido para que incluso localmente y en pesos pueda financiar parte de este déficit o de estas necesidades financieras, entonces vamos a estar en una economía mucho más pobre. Nosotros lo que tenemos que lograr es que esos 10.000 millones realmente no sean poco para la Argentina. Y creo que puede pasar. Nosotros no crecemos hace, 10, 8, 11 años, no sé cuánto. De eso se va a tratar la economía argentina. Si crecemos, si logramos atraer capitales, si nuestro mercado de capitales doméstico crece y atrae también fondos, si los bancos prestan, si todo ese círculo virtuoso se da porque la Argentina es confiable, es creíble, porque la Argentina tiene un debate político inteligente, no digo que no tenga debate político, que sea inteligente, entonces esos 10.000 millones realmente no deberían ser un problema, pero en lo más mínimo, porque miremos lo que son los flujos hoy en día. Miremos, o sea, hoy 10.000 millones te lo pone un fondo, 2. O sea, con esta cantidad de dinero, vos sabés que en Europa el plan que hubo de reactivación europea es 30 veces mayor al plan Marshall. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero en el mundo. Nosotros no podemos atraer 10.000 palos. O sea, no. La sensación de que no. Hoy no. Pero cuando decimos parece que no les parece que es un tema político más que económico, porque a mí me parece que yo te voy a decir una cosa, a mí me parece que vos sabés que cuando una de las cosas que me impresionó, además de su muerte, la muerte de Marcelo, es que él 3 días antes dio una charla en Comodoro Rivadavia, ya al borde, como se vio después de morir, o lo que reflejaba su pasión, ¿no? Y lo que dijo es una cosa que es como un legado, que es decir, yo le di 1000 vueltas al asunto. Si no conseguimos dólares, la Argentina no tiene salida. O sea, tiene que haber una estrategia exportadora inteligente que nos traiga dólares y una estrategia, un modelo económico reconvertido para que no consuma tantos dólares. Si no, no hay manera de salir. Ahora, esto dicho así, es un desafío muy fuerte para el pensamiento progresista. Vos hacés hincapié en algo que es muy importante, que es cómo se lo ve el gobierno desde la oposición, y es parte de la patología, pero me parece que hay un debate dentro del progresismo que no está dado con madurez, que es respecto de qué es un empresario, cómo se lo trata, lo delicado que es algunos gestos de maltrato y de desacuerdo
Y entonces que vos tenés ahí dos mitades. Como yo vengo del progresismo y lo conozco mucho, me doy cuenta que hay un debate no saldado que muchas veces en función de banderas históricas, de aquello, termina siendo perjudicial para el país. Entonces, cuando vos decís es un problema político, sí. Yo prefiero hacer hincapié en eso porque eso se resuelve y tenés una forma de insertarse al mundo con valores progresistas. Y si no se resuelve, no tenés forma de insertarte al mundo. Entonces tenés ahí progresistas, peronistas. Me parece que hay un tema que es nodal en términos del desarrollo que vos planteás y más en este gobierno. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y creo que pasa por ahí. Y a veces pienso que las diferencias, y creo que en campaña Alberto lo dijo, nos unen más cosas de las que nos desunen o nos diferencian, y creo que eso aplica también a muchos políticos que están en guerra permanente por el solo hecho de destruir a la oposición. Y yo hablo, vos me presentaste como una persona cercana, tal vez por mi apellido, cercana al Frente de Todos, y lo soy. Y yo, la verdad que me junto con Cristina, hablo, tengo diálogo, pero también tengo muchísimo diálogo con gente de la oposición, que me parece súper razonable, gente incluso que estuvo en el gobierno anterior. Yo hablo mucho con Hernán Lacunza, por ejemplo, es una persona sumamente inteligente, que lo conozco hace 20 años cuando estaba en el Banco Central y venía a Nueva York a dar charlas. Toda esa gente tiene muchas más coincidencias, hay coincidencias de las cuales se puede partir a hacer algo que nos dé esa credibilidad que nos falta. Nosotros afuera nos ven como una sociedad donde nos matamos y estamos dispuestos a matar antes de hacer algo por el bien del país. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, volvemos a muchas de estas decisiones, lo de Vicentín. Yo creo que lo más tóxico es la forma en que debatimos. Mira, te voy a contar una anécdota. Me acuerdo en el año 2014 o 2015, no me acuerdo cuándo fue la discusión de la ley de medios y la Corte Suprema la declaró constitucional, que los bonos habían caído mucho. Me acuerdo ese día, y me llamó un cliente de un fondo grande, muy grande, me preguntó qué estaba pasando, le expliqué, y ni siquiera ley de medios. Le digo, no, es una ley antitrust, o hay gente... pero no le dio demasiada importancia, y nosotros con esa ley nos destruimos. Javier, te agradezco mucho la diferencia de atendernos y de hablar. Siempre realmente es muy interesante escucharte. Además, le pones una pasión a las ideas que la hace más interesante aún. Así que te mando un abrazo y gracias. Bueno, te mando un abrazo.